Iniciamos con su anuencia esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Damos constancia del inicio de la sesión pública virtual de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, lunes 11 de julio de 2022, siendo las 12 horas. Señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Magistrada Presidenta, le informo que además de usted, se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres, y el magistrado Francisco Javier Ordóñez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción tercera del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto listado para analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. Expediente número TES-JE-7-2022, relativo al juicio electoral promovido por Juan Carlos Mena Zapata y otros. Asunto precisado en el aviso público de sesión oportunamente fijada en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Señora magistrada por Ministerio de Ley, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo en relación con el asunto que se resolverá en esta sesión, les solicito que lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Gracias. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrada presidenta. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Y seguidamente se le concede el uso de la voz al magistrado Francisco Javier Ordóñez para que proceda a exponer la resolución de la cuenta turnado a su ponencia. Adelante, magistrado, queda usted en el uso de la voz. Buenas tardes. Con su permiso, presidenta, magistrada, procedo a exponer la resolución correspondiente al juicio electoral identificado con la referencia alfanumérica TEC/JE/7/2022 que fuera turnado previamente a mi ponencia. Para ello, cederé el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, maestra Juana Isela Cruz López, para que exponga la síntesis del proyecto correspondiente. Adelante, maestra Cruz López, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El presente juicio electoral es promovido por Juan Carlos Mena Zapata y otros, quienes se ostentan como consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche en contra de la aprobación del acuerdo JGE/019/2022, intitulado, inicia la cita, Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por el que se aprueban medidas temporales relativas al ajuste del presupuesto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022. Termina la cita. La problemática consiste en determinar si, como lo aducen las y los consejeros promoventes en el juicio electoral, la disminución provisional de las remuneraciones, en particular del rubro denominado compensación, aparte del funcionariado electoral aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, vulnera principios constitucionales, en parte, por haberse emitido por autoridad incompetente, y en otra, al afectar la autonomía e independencia de las personas integrantes de los órganos superiores de dirección del Instituto Electoral, así como los principios de irreductibilidad e irrenunciabilidad de las remuneraciones. Como lo señala el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo mandamiento debe hacerse por escrito y debe emitirse por autoridad competente, mediante la referencia concreta del ordenamiento jurídico en que se sustenta la atribución para emitir el acto. Por tanto, la cuestión relativa a la fundamentación de la competencia se trata en realidad de una exigencia constitucional que por regla general no es subsanable, pues al carecer de ella
sería inexistente el acto y por tanto desaparecerían las consecuencias jurídicas que hubiera producido en la esfera jurídica de las personas. Al respecto, este Tribunal Electoral toma como referencia lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para tener por satisfecho el requisito de fundamentación de la competencia y por ende la certeza y seguridad jurídica en las personas, es necesario que se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorguen facultades a la autoridad emisora y, cuando las normas incluyen diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se sustente la actuación. Así, en el ordenamiento jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una clara distinción entre los actos privativos y los de molestia, los cuales pueden ser desplegados válidamente desde la perspectiva constitucional por los órganos y autoridades estatales, siempre que cumplan con un conjunto de requisitos que deben respetar los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica, según el tipo de acto de que se trate. Una vez precisado lo anterior, en cuanto al tema motivo del presente juicio electoral, este tribunal estima que aun cuando el acuerdo combatido tiene una aplicación al interior del IEC, ello de ninguna forma releva a la autoridad responsable de cumplir con el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que la legalidad en la competencia para la emisión de actos de molestia no solamente debe ser entendida como un derecho fundamental subjetivo de defensa de las personas frente a las intervenciones del Estado en su esfera jurídica y material, sino también como un principio con una dimensión objetiva que condiciona y regula el desenvolvimiento de las facultades de las autoridades. Señalado lo anterior, en el proyecto que se somete a consideración, se señalan, entre otros aspectos, quiénes son los órganos centrales del IEC, en términos del artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en Campeche, que enlista los siguientes: al Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Secretaria Ejecutiva y, por último, a la Junta General Ejecutiva. Por su parte, el artículo 286 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche señala que la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez y le confiere un listado de atribuciones y facultades, las cuales, aún relacionadas con lo dispuesto en el reglamento interior del IEC, en particular con los numerales 32, 33 y 36, no se advierte en ninguna de las legislaciones citadas la facultad con la que actuó indebidamente al momento de dictar el acuerdo hoy impugnado. Por el contrario, en los artículos 253, 254 y 278 de la Ley Electoral Local, expresamente se advierte que le corresponde al Consejo General a aprobar el proyecto de presupuestos de egresos del Instituto para ser incluido en la Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Campeche, mismo que tuvo lugar. Debe precisarse que en el artículo 254 de la Ley Electoral Local también establece que el Consejo General del IEC es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas y cada una de las actividades del Instituto. Y por el contrario, la Junta General Ejecutiva es un órgano de naturaleza colegiada que será encabezada por la Presidencia y se integra con la Secretaría Ejecutiva, que fungirá al mismo tiempo como su secretario ejecutivo y a las personas titulares de las direcciones ejecutivas, sin que dentro de su competencia, facultades o atribuciones tenga las facultades de realizar lo señalado en el acuerdo hoy impugnado. Además, el artículo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche señala que el órgano superior es el Consejo General. Por lo tanto, la Junta General Ejecutiva carece de facultades para aprobar medidas temporales relativas a ajustes realizados al apartado de la compensación de las y los consejeros electorales y demás funcionariado electoral. En ese mismo orden de ideas, la autoridad responsable sostiene que esta medida era necesaria, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado sugirió, a través del oficio SAFIN 03, diagonal PP, diagonal PRE, diagonal 0320, diagonal 2022, de fecha 23 de marzo de 2022, realizar el análisis del presupuesto y a su vez redireccionar sus recursos para cumplir con sus compromisos sin afectar sus metas programadas. Por ello, la Presidencia del IEC remitió el oficio con referencia alfanumérica PSG, diagonal 252, diagonal 2022, de fecha 25 de marzo de 2021, a SAFIN, explicando la situación económica que atraviesa dicho instituto, solicitando además una ampliación presupuestal, misma que fue improcedente,
y comunicada esta decisión por oficio con la referencia alfanumérica SAFIN 03, diagonal PP, diagonal 0546, diagonal 2022, de fecha 24 de marzo de 2022. Ante ello, la autoridad responsable se inconformó a través de 2 juicios electorales presentados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reencausados ante esta autoridad, resueltos ambos en el sentido de confirmar lo señalado por la Secretaría, por lo que pese a haber sido impugnadas nuestras resoluciones, se confirmaron por lo que la determinación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado se encuentra firme y valedera. Además, se considera a la Junta General Ejecutiva como un órgano ejecutor de gasto y esta figura recae en los poderes legislativo y judicial, los entes autónomos a los que se asignan recursos del presupuesto de egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades de administración pública estatal. Por tanto, como ejecutor de gasto, en el ejercicio de su presupuesto, debe adoptar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el presupuesto de egresos. Por lo tanto, en el proyecto se propone que al no advertirse que la Junta General Ejecutiva tenga competencia para decretar la disminución de remuneraciones de las y los consejeros electorales o demás servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, resulta ilegal el acuerdo JGE diagonal 019 diagonal 2022, hoy combatido y por tanto se considera revocarlo, dejando las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de haber sido interpuesto el presente medio de impugnación, además de ordenar la devolución de los descuentos indebidos a todo el funcionariado electoral afectado en un término de 45 días naturales. Es la cuenta magistradas, magistrado. Muchas gracias, señora secretaria de Estudio y Cuenta, maestra Juana Isela Cruz López. Magistrada por Ministerio de Ley, magistrado, se encuentra en nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Se le concede el uso de la voz al magistrado Francisco Javier A. Ordóñez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada. Quisiera abundar a la cuenta solo para dejar muy claro que el motivo del conflicto fue si la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche tiene la competencia, atribuciones o facultades para realizar ajustes o modificaciones al presupuesto otorgado al Instituto. Así, en el proyecto, atendiendo al principio constitucional de legalidad, luego de un análisis minucioso al marco constitucional, legal e interno que rige al Instituto Electoral, no se evidenció ninguna disposición que confiera esa atribución a la Junta General Ejecutiva y sí se identificó que el Consejo General es el órgano máximo de dirección. Por lo tanto, al carecer de esas atribuciones la Junta, lo correcto es dejar sin efectos las medidas que provisionalmente decidió y que obedecieron a la situación económica que se mantiene actualmente en el Instituto Electoral. Así, al proponer en la sentencia revocar el acuerdo del pretendido ajuste, lo consecuente e inmediato es dejarlo sin efectos. Finalmente, tomando en consideración que con motivo del acuerdo combatido se materializaron descuentos indebidos en 3 quincenas a las y los consejeros promoventes y demás funcionariado electoral afectado, lo correcto y justo es que se les devuelvan las cantidades descontadas en un plazo no mayor a 45 días naturales, plazo similar a los descuentos realizados. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta, magistrada. Muchísimas gracias, señor magistrado. Señora secretaria general de Acuerdos por Ministerio de Ley, le solicito respetuosamente tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que la resolución recaída en el juicio electoral del expediente número TES/JE/7/2022 ha sido aprobada por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el juicio electoral del expediente número TES-JE-7-7-2022 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo JGE-019-2022 intitulado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban medidas temporales relativas al ajuste del presupuesto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022, emitido por la Junta General Ejecutiva del IEC. Segundo, al dejarse sin efecto dicho acuerdo, se ordena regresar las cosas como se encontraban antes de la aprobación del acuerdo impugnado. Tercero, al ser fundados los agravios vertidos por las y los promoventes, se ordena la devolución de los descuentos que indebidamente se realizaron a todo el funcionariado del IEC que fue afectado. Cuarto, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas de Partidos y Agrupaciones Políticas del IEC para que en el término de 45 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice la devolución de los indebidos descuentos acreditados en autos correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo y las 2 quincenas de junio a todo el funcionariado del IEC afectado. De igual manera, se vincula a la presidencia del IEC para que coadyuve al cumplimiento de dicha obligación. Quinto, se ordena a la autoridad responsable comunicar a esta autoridad el cumplimiento de la presente sentencia. Sexto, se dejan a salvo los derechos de las y los actores para hacerlos valer en la mejor vía y forma respecto de dar vista al órgano interno de control del IEC. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante videoconferencia a distancia, siendo las 12 horas con 17 minutos del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley que levante el acta correspondiente. Buenas tardes a todas y a todos.